línea 530 que trata sobre el muestreo de auditoría. Siguiente, por favor. Está conformado por Rodríguez Quispe, Juliana Marcela, Sarabia Quispe, Fernando Sebastián y mi persona Quisber Zulcán Naya Marisela. Siguiente, por favor. Bueno, la NIA 530 regula el uso del muestreo como método para obtener evidencia válida del auditor. ¿Qué nos quiere decir? Que la NIA 530 se aplica cuando el auditor decide usar el muestreo de auditoría, es decir, que revisa solo una parte representativa de toda la información disponible en lugar de revisar todo. Esta norma explica cómo debe usarse el muestreo, tanto el estadístico, que es basado en cálculos matemáticos, como el no estadístico, que es basado en el juicio profesional del auditor. Sirve para elegir correctamente los elementos a revisar, a aplicar pruebas de control o de detalle, también evaluar los resultados obtenidos de la muestra. Además, esta norma complementa a la NIA 500, que trata sobre cómo obtener evidencia suficiente y adecuada. La NIA 500 también habla de varios métodos para seleccionar lo que se va a revisar, y uno de ellos es justamente el muestreo de auditoría. Siguiente, por favor. El objetivo proporciona una base razonable a partir de la cual alcanza conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Siguiente, por favor. Algunas definiciones sería el muestreo de auditoría, que es la aplicación de procedimientos de auditoría, porcentaje inferior al 100% de elementos de la población. Eh, Esta aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual puede alcanzar conclusiones sobre toda la población. En otra sería la población, que es un conjunto completo de datos. Es el conjunto total de elementos o datos que comparten una o más características relevantes para un procedimiento de auditoría específico. De esta población se selecciona una muestra con el fin de obtener evidencia suficiente y apropiada que permita al auditor emitir conclusiones o juicios sobre la totalidad de la información. También tenemos la anomalía. Es una incorrección o una desviación que se puede demostrar que no es representativa de incorrecciones o desviaciones a una población. Es una excepción inusual encontrada durante la auditoría que, tras un análisis adecuado, se considera aislada y no indicativa de un error sistemático dentro del conjunto total de datos examinados. Un ejemplo sería que durante la revisión de 100 facturas seleccionadas como muestra, el auditor encuentra una con un error en el cálculo del IVA. Al investigar, se determina que fue un error humano aislado y que no hay otros casos similares en el resto de la población de facturas. Por tanto, se clasifica como una anomalía ya que no representa un patrón general de error. Le paso la palabra a mi compañero Fernando. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre otras definiciones sobre el muestreo de auditoría. Siguiente, por favor. El riesgo ajeno al muestreo. El riesgo ajeno al muestreo es el riesgo de que el auditor llegue a una conclusión incorrecta, no por haber elegido la muestra, sino por otros errores como, por ejemplo, malinterpretar la evidencia o no detectar errores visibles. Siguiente, por favor. Unidad de muestreo. La unidad de muestreo es el elemento específico sobre el cual se aplican las pruebas que pueden ser un documento físico, como por ejemplo una factura o unos cheques. Siguiente, por favor.
Incorrecciones tolerables. Margen de error aceptable al diseñar una muestra basada en la importancia relativa. En sí es el nivel máximo de error que se puede aceptar sin que afecte la opinión del auditor sobre los estados financieros. Siguiente, por favor. Diseño de la muestra. Se seleccionan elementos para evaluar características clave de una población. El auditor diseña la muestra de forma que le permita obtener evidencia suficiente para emitir una conclusión. Sobre toda la población, la muestra puede ser basada en probabilidades, un método estadístico o no estadístico también que sería basada en su criterio. Siguiente, por favor. Tamaño de la muestra. El auditor tiene que establecer un tamaño de muestra adecuado que permite mantener el riesgo de muestreo. A menor riesgo que se requiera aceptar, mayor debe ser la muestra. El tamaño se puede definir con fórmulas estadísticas o bien o bien al criterio del auditor. Siguiente, por favor. Selección de elementos a comprobar. Debe evitar sesgos, se pueden usar métodos aleatorios, sistemáticos o basados en juicio. En el muestreo estadístico se eligen los elementos de forma aleatoria. Esto o sistemática, dando la oportunidad a que todos los elementos puedan ser seleccionados. En el no estadístico, el auditor elige en base a su criterio, en base a su criterio puede elegir los elementos y debe evitar los sesgos. ¿Qué es el sesgo? El sesgo son distorsiones en el pensamiento que pueden afectar el criterio o la objetividad del auditor durante su trabajo. Siguiente, por favor. Aplicación de procedimientos de auditoría. Si un elemento no se puede auditar, se usa un sustituto o procedimiento alternativo. La sustitución de elementos, si un elemento de la muestra no es útil, se puede reemplazar por otro y si no se encuentra, entonces el documento necesario, si no se encuentra el documento necesario, se puede considerar como una desviación. Siguiente, por favor. Naturaleza y causa de las desviaciones e incorrecciones. Errores con características comunes pueden indicar fraude o requerir ampliar pruebas. Si los errores tienen un patrón común, es decir, que por la ubicación tal vez de la sucursal o el tipo de transacción que se realiza o la línea de productos que maneja, entonces el auditor puede identificar todos los elementos de la población que tienen una característica común y hacer una revisión más amplia. Siguiente, por favor. Extrapolación de incorrecciones. Se estiman errores en toda la población, no se extrapolan anomalías, pero deben considerarse. El auditor debe estimar cuánto error habría en toda la población usando los resultados de la muestra. Si un error es una anomalía, puede excluirse de la extrapolación. En pruebas de controles no se extrapolan los errores, se aplica directamente el porcentaje observando la muestra. A ver, señor, alto, alto, alto. ¿Qué es Sí. extrapolar? Esta parte no entiendo, por favor, si nos aclara. Con algún ejemplo sería ideal, ¿no? Pero, a ver, explíquenos qué es extrapolación, qué es incorrección. Extrapolación de incorrecciones. Si no me equivoco, es la comparación, licenciado, de algo que ya está hecho. Creo que lo he perdido. A ver, dígame, ¿qué es extrapolar? Se supone que usted ha preparado con tiempo la Sí, exposición. Continúe, señor, continúe. sí, sí, licenciado, estoy un poco nervioso. Siguiente diapositiva, por favor.
Evaluación de los resultados del muestreo de auditoría. Si los errores encontrados superan el límite tolerable, se considera que puede haber un error material. Por ejemplo, si se detectan más errores de los esperados, pueden ser señal de que hay errores materiales en los estados financieros. El auditor compara el total de los errores extrapolados con la incorrección tolerable. Si se la supera, entonces la muestra no sirve como para sacar una conclusión confiable. Siguiente, por favor. Bueno, voy a ceder la palabra a mi compañera Juliana. Eh, Continuando con la exposición, tenemos la estratificación y selección ponderada por el valor. La estratificación es la división de una población en subpoblación con características similares. Esto va a depender mucho de la muestra que el auditor seleccione para respaldar su opinión. Para esto tenemos ejemplos de factores que influyen en el tamaño de la muestra. Tenemos tres ejemplos. El primer ejemplo es el nivel de confianza deseado. Si queremos un mayor nivel de confianza, el tamaño de la muestra va a tener que ser igual mayor. El segundo sería tolerancia de error. Un menor nivel de tolerancia de error exige un mayor tamaño de la muestra. Y el tercero sería riesgo de muestreo. Un mayor riesgo de muestreo requiere un tamaño de muestra mayor. Como bien lo dice el título, estos son los tres factores que influyen para la decisión de qué tamaño de muestra vamos a usar. Métodos de selección de muestras. Para el método de selección de muestras tenemos tres. El primero es la selección aleatoria, donde utilizamos números aleatorios para seleccionar los elementos de la muestra. Aquí es a la suerte. Selección sistemática. Aquí selecciona los elementos de la muestra a intervalos regulares. Es decir, si tenemos 100 transacciones, cada décima transacción la agarraríamos para nuestra muestra. Y en la selección por bloques, selecciona grupos de elementos contiguos. Esto sí o sí sería no estadístico porque lo va a seleccionar por bloques, es decir, muestras, puede dividirlo en transacciones de ciertos periodos de tiempo. Y para tener un mejor entendimiento de lo que es la NIA 530, vamos a desarrollar un pequeño ejemplo. Una empresa de auditoría está realizando la auditoría de estados financieros de la empresa Renoli, que tienen un total de 10.000 transacciones de ventas. Nosotros como auditores debemos verificar la exactitud y validez de estas transacciones. Nuestro objetivo es obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada, que respalde nuestra opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Para el diseño de la muestra, hemos escogido que sea un muestreo estadístico. Como ya lo había mencionado mi compañero, el muestreo estadístico es completamente al azar. Entonces, hemos quedado que de las 10.000 transacciones de ventas, vamos a agarrar solo 100 transacciones al azar de cualquier fecha. En la selección de la muestra, como estamos usando el muestreo estadístico, también vamos a usar el método de selección aleatoria, donde de nuestra población total de 10.000 transacciones, solo vamos a agarrar 100 transacciones de forma aleatoria. Para el procedimiento de auditoría, nosotros como auditores hemos escogido tres puntos que vamos a llevar para evaluar el muestreo. El primero va a ser la verificación de la existencia y exactitud de las facturas de venta. El segundo va a ser la verificación de la autorización y aprobación de las transacciones. Y el tercero, la verificación de la correcta contabilización de las transacciones en los Eso no está registros. en la pantalla, por si acaso, ¿no? Los Sí, atributos que licenciado. usted quiere revisar no están en la pantalla, por si acaso. Sí, licenciado. Es para que atiendan. Ya, de estos tres, vamos a agarrar tres departamentos. En el primero, que vamos a verificar la existencia y exactitud de Ok, facturas. ok, me la está diciendo oralmente, pero no estamos viendo, no va a ser percibido por los oyentes. ¿Hay el ejemplo en pantalla o no hay el ejemplo en pantalla?
el ejemplo es este licenciado, pero lo iba a desarrollar de forma oral. ¿Y por qué no tenemos una pista gráfica? Enseña mucho más que la palabra. ¿No tenemos el ejemplo en pantalla? El desarrollo del ejemplo. No, licenciado. ¿Y por qué no han hecho el ejemplo? Tienen que mostrar, esta es la población, esta es la muestra, ta, 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 ta. A ver, continúe. Ya, está bien, licenciado. Una vez que nosotros tenemos las 100 transacciones, para el primer paso, que es la verificación de la existencia en las facturas, vamos a ver nuestro talonario de facturas para ver si han salido esas 100 facturas. En el segundo, que donde vamos a verificar la autorización y aprobación de las transacciones, vamos a ir al departamento de inventarios para ver si ellos han aprobado la salida de esas 100 ventas. Y en el tercero, que es la verificación de la contabilización, vamos a ir al departamento de contabilidad para ver si ellos han registrado las 100 ventas. Y en la evaluación de resultados, nosotros como auditores, después de haber aplicado todos los procedimientos que hemos visto necesarios, vamos a evaluar los resultados. Vamos a ver si ha coincidido en los tres departamentos, en lo que es las facturas, en lo que es el departamento de inventarios y en el departamento de contabilidad. Y después de haberlo evaluado, vamos a ver si la muestra es representativa y si los resultados son consistentes con las expectativas que teníamos. Y como conclusión, basándonos en los resultados de la muestra, podemos obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada que respaldan nuestra opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. En conclusión, tendríamos que la NIA 530 nos proporciona una guía para el muestreo de auditoría y su aplicación en la obtención de evidencia de auditoría. También que el auditor debe diseñar y realizar el muestreo de manera que obtenga conclusiones razonables sobre la población auditada. Y para despedirnos, querida Nia, debo dejarte porque no puedo decirlo. ¿A dónde iré? No puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Todavía no lo decido, pero puedo decirte algo. Cada vez que escuche el viento susurrará tu nombre. Nia 530, muestreo de editoría. Con mi amor para toda la eternidad, Woodruff. Gracias por su atención. Licenciado, eso sería toda la exposición. Queridos amigos, con razón no han presentado la otra vez. Una decepción. Muy básico, muy teórico, no hay ejemplos. A ver, realmente se pasaron, muy light. No han averiguado mucho. Pregunta para los tres. Quiero verlos a los tres, realmente muy light, muy mínimo esfuerzo. A ver, ¿qué softwares de muestreo estadístico podrían mencionar? Por lo menos dos. A ver, ¿qué softwares han averiguado? ¿Con qué software se puede hacer muestreo estadístico? No tildee nada, don Fernando, lo estoy viendo que está escribiendo. No busquen IA, no busquen en este momento. Naya, Julián, podrían recomendar. Don Fernando, ya no lo veo, prenda su cámara. Sí, está mi cámara prendida. ¿Cuáles son los softwares? No teclee nada, no averigüe ahorita. No saben. ¿Qué softwares podrían recomendar usar al auditor? No han averiguado. Uno Ya. sería el Excel, licenciado. No me venga con cuentos de último momento. ¿Por qué no han hecho un ejercicio, estimada Naya? ¿Por qué no han hecho un ejercicio, dos ejercicios? Miren, esta es la muestra, aquí sacamos. Porque verbalmente me lo explican, ¿no? Pues necesito que averigüen, que den su ejercicio, su ejemplo, paso uno, paso dos, paso tres, qué es la anomalía, qué es la extrapolación. Miren, en este caso hemos hecho extra... ¿Dónde está eso? ¿Por qué no se hizo así? Ok, segunda pregunta. La primera, nada. La segunda pregunta, a los tres. Eh, denme dos ejemplos donde aplicarían a don Fernando y doña Naya. Dos ejemplos donde aplicaría el muestreo.
No tilde nada, Naya, la estoy viendo, no tilde nada, no, no escriba nada, don Fernando. Y usted, doña Juliana, no diga nada porque habló del tema usted, pero muy verbal. A ver, ¿dónde aplicaría el muestreo, Naya? Fernando, deme un ejemplo. Licenciado, bueno, yo en la exposición hablé un poco sobre el ejemplo, sería en las facturas. No, olvídese, pues, si ya me dio el ejemplo de facturas, deme otro. Olvídese de las Entonces sería en facturas. el inventario, licenciado. A ver, dígame cómo haría. En el muestreo en el inventario lo tomaría una muestra del almacén, Ya productos la del sigue almacén. explicando. Una muestra de uno, dos, mil. ¿Cómo es la cosa? Tomar una muestra de productos del almacén para comparar si coinciden con los registros contables. Como se sabe, no se utiliza el 100%, sería algo significativo. ¿Y cuánto sería tu alcance de la muestra, don Fernando, sobre la base de Naya? ¿Cuánto sería el alcance de tu muestra? Al menos al 70%, Ya, al licenciado. menos Sería setenta lo por más ciento. Ya, has significativo. seleccionado 70 ítems. ¿Qué vas a revisar de eso, Fernando? ¿Cuáles van a Lo- ser tus atributos que vas a revisar, que vas a probar de esos 70? Digamos que los más, eran 100 ítems, 70 ya has escogido, con un software que no saben, pero bueno, ya, 70. ¿Qué vamos a revisar de eso, don Fernando? ¿Qué evidencia mm, vamos a ver? lo más significativo, licenciado. No. Lo más significativo ya son los 70, pero los atributos, Juliana, ¿qué vamos a revisar? Aquí están los 70 ítems. Y ahora, ya. Licenciado, según el ejemplo de Naya, va a revisar los ítems con lo que es el departamento de contabilidad. Entonces verificaríamos si están los, primero, si están los 70 ítems y si están registrados Registrados, ya están, como pero creo entradas. que hay que revisar más cosas. No me ayuda mucho que esté contabilizado. También el estado de estas, por así decirlo. Digamos que se tratan de escritorios, 70 escritorios. Vamos a verificar que los 70 escritorios estén bien hechos. ¿Cómo bien hechos? ¿Bien fabricados? Sí, y que los mismos. Mm. ¿Cuáles son, compañeros, cuáles son las etapas de la auditoría y en qué etapa se podría usar más el muestreo? ¿Cuáles son las etapas de la auditoría y en qué etapa se podría ser más conveniente, podría ser más conveniente hacer muestreo? Les escucho. Miren que tenían una semana más para preparar el material, ¿no ve? Tenían una semana más. Las tres etapas de auditoría son evaluación de riesgos, respuesta al riesgo y emisión de informes. Donde generalmente se utiliza el muestreo es respuesta al riesgo o ejecución. Bueno, entonces anotamos la nota, que realmente muy pobre la exposición, jóvenes. ¿Qué les ha pasado? Nota. Listo. Bien, gracias. Pueden dejar de compartir. Bueno, nosotros continuamos entonces. Nicky Land, Licenciado, Nicky Land, ¿por qué has declarado jueves feriado? ¿Me puedes contar? yo no lo dije, le hice. No ve, realmente Sí, no ve, este país es de vagos, viciosos, lagartos. ¿Cómo pues un día más de feriado? ¿Dónde se ha visto eso? ¿O alguien está a favor? Lagartijas, ¿están a favor? ¿No ve ustedes? Bueno, este grupo sí me ha hecho negar. ¿Cómo es posible? Teniendo una semana más. No me han explicado ni qué es extrapolar ni nada. Bueno, estábamos hablando de los papeles de trabajo. ¿Se puede ver? sí, Ok, licenciado. hemos hablado la anterior vez los legajos, ¿no? Legajo permanente, legajo cociente propiamente dicho y legajo resumen. Ya lo hemos explicado en la anterior clase. Ahora vamos a ver eh,
una planilla llave. En los legajos, en el legajo toda la evidencia del año que estamos revisando. Belinda, ¿en qué página está esto? Belinda, ¿no has entrado a clases hoy? Licenciado, si mal no recuerdo, no he explicado todavía los legajos. ¿Cómo que no he explicado los legajos, Nicky Land? No explicó Liz. ¿Los Lice, legajos? Sí. si mal no recuerdo, nos quedamos, estábamos en los objetivos de los papeles de trabajo y yo que No recuerdo no expliqué los explicó. legajos. Ah, ya, ok, ya, no me peguen, ya, pues a mi edad ya no me acuerdo, ¿no ve? Quedamos aquí. Sí, Sí, licen. lice. Hicimos los requisitos. Ah, ya, 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 ok. Bien, continuamos entonces. Bien, bueno, ok. Los elementos lo hemos visto. Sí. No, lice. Hola. No. No. No, ¿Qué es de licenciado. Nikki? Está perdida, ¿no? Creo que no ha pasado clases. ¿Cómo es Nikki? ¿Hemos avanzado esto o no? No, licenciado. Entonces solo hemos llevado hasta acá, hasta lo que ves en pantalla. Sí, licenciado. Bueno, a ver. Los papeles de trabajo tienen dos elementos básicos o dos partes. Uno, que es el encabezamiento, y el segundo, que es el cuerpo del papel de trabajo. Ahora les explico. No existe una norma que me diga cómo tiene que ser mi papel de trabajo. Se entiende que esto es criterio del auditor, desarrollar de la mejor forma el formato, la presentación, el contenido es tema del auditor. Pero independientemente el estilacho que hagas tu papel, sea en papel físico, electrónico, Word, Excel, PDF, lo que tú quieras, mínimamente un papel de trabajo tiene que tener estas dos partes, el encabezamiento y el cuerpo. En el encabezamiento de cualquier papel de trabajo tenemos que empezar siempre, compañeros, con el nombre de la empresa que estamos auditando. ¿Ok? El nombre de la empresa. Luego del nombre colocamos el título de la cuenta. Por ejemplo, revisión. No, primero vamos por el nombre. Empresa ABC. Listo. Título de la cuenta o el nombre de la prueba. Entonces, digamos que ese sería nuestro título, ¿no? Revisión de compras de activo fijo. En la parte del encabezamiento también tenemos que poner a qué fecha se están probando los saldos. La mayor parte de las veces mencionamos que la fecha de cierre es el 31 de diciembre, pero dependiendo del tipo de empresa podemos poner la fecha del 31 de marzo para si estamos cesando una empresa industrial, 30 de junio si es una agropecuaria o 30 de septiembre si fuera una petrolera, ¿ok? Entonces hay que poner la fecha. Después, también hay que incluir la fecha de cuándo se está realizando el trabajo. Por ejemplo, si estamos haciendo la auditoría de una empresa industrial, si es el 31 de marzo, nosotros fácilmente vamos a ir en mayo, digamos, a hacer la auditoría, porque no es pues que si es el 31 exacto, tienen todavía un tiempo para hacer ajustes y demás los contadores. Entonces, nosotros tenemos que poner a qué fecha estamos probando, 31 de marzo, y a qué fecha estamos realizando el trabajo. Podemos poner, no sé, mayo de ese año, ¿no? Ahora, todo papel de trabajo está hecho por alguien y además tiene que ser revisado por alguien. Generalmente se pone en el encabezamiento las iniciales de quien preparó el papel de trabajo y adicionalmente se pone las iniciales de quien revisó. Por lo general, los auditores asistentes o los auditores junior hacen los papeles, por lo menos la gran parte de ellos, los temas, digamos, menos delicados, porque el senior, el encargado, es el que hace los papeles o revisa los rubros más,
significativos, más complicados. Entonces el junior va a poner sus iniciales, no sé, JCA por decir, mayo 2025. ¿Y quién revisó va a poner sus iniciales, no? APQ, no sé, también mayo 25. Tiene que haber siempre alguien que haya hecho y tiene que haber alguien que haya revisado. Por otro lado, en el encabezamiento generalmente hay una referencia o índice de dicho papel. Puede ser la referencia a letras, puede ser números, puede ser número arábigo, puede ser número romano, puede ser combinación de letras y números. Tiene que haber una referencia en el papel de trabajo. No se olviden que el papel de trabajo tiene que ser ordenado y claro. Por lo tanto, tiene que haber un índice y una referencia que generalmente se pone en la parte superior derecha de la hoja. Ahora, estos son los elementos del encabezamiento del papel de trabajo. Alguien puede decir, ah, pero yo he visto papeles de trabajo donde la fecha está en la parte de abajo de la hoja o las iniciales están en alguno de estos datos a la parte inferior de la hoja. Esto vale si es papel a mano, igual vale el papel de trabajo, si es papel, una impresión de Word, una impresión de Excel, o si estás usando algún archivo, ¿no? Puedes guardar tu papel de trabajo con Word, Excel, etcétera, PowerPoint, lo que se te ocurra donde hayas trabajado, pero esos son los elementos básicos del encabezamiento. Entonces, si este es el encabezamiento, queridos, ¿qué es el cuerpo del papel? La segunda parte importante. El cuerpo del papel de trabajo es el contenido después del encabezamiento. Lo primero que generalmente se hace en un papel es la descripción del procedimiento de auditoría. En otras palabras, por ejemplo, si tú estabas revisando las altas de activo fijo, tu descripción será pues hemos solicitado el estado de cuenta, hemos seleccionado el 70% de las altas, hemos pedido las facturas de compra o hemos verificado los contratos, también hemos ido a ver físicamente la adquisición, etcétera. Describes lo que vas a aplicar y después de describir, registras o anotas en ese papel de trabajo todo lo que hayas hecho, ¿no? La narrativa, los cálculos, las pruebas físicas, la observación, todo debe estar en el papel de trabajo. En el caso, como les digo, de revisión de altas, me dirás, he revisado la factura número tal, el comprobante número tal, el contrato número tal, habréis revisado visualmente, he observado en tal fecha, hasta fotos se puede adjuntar de la inspección física que hayas hecho de los activos, ¿no? Tienes que registrar ese trabajo. También durante la revisión, digamos, de estas altas o compras de activos fijos cuyo alcance era del 70%, puedes haber identificado hallazgos, en este caso observaciones. Hay algo que no está mal, algo que se ha incumplido con un reglamento, se ha incumplido con una norma. Por ejemplo, ¿no? No te han proporcionado el contrato de dos compras de, no sé, tomógrafos, digamos, si estás auditando una clínica privada. No hay la factura o no hay la nota de recepción o no se ha contabilizado o no se ha depreciado, no sé, lo que estés revisando en ese momento. Tienes que anotar tus observaciones, tus hallazgos, tus deficiencias de control interno. Y dentro de tus pruebas, es probable que hayas identificado ajustes. Ah, mira, hay una alta contable, pero cuando he ido a ver, no sé, una impresora, no hay la impresora. No hay factura, no hay contrato, es fantasma esa impresora, pero está contablemente como si fuera una alta de activos fijos, una compra de impresoras. Ah, entonces, como no hay, ya puedo proponer pérdida por, no sé, por sustracción contra impresoras o equipo de computación. Entonces, tengo que proponer, si es que hay, mis ajustes también en mi papel de trabajo, ¿no? Los hallazgos y también los ajustes. Pero es sumamente importante que yo introduzca o aplique la conclusión sobre el procedimiento realizado.
Ya, entonces tú en tu papel de trabajo has dicho que vas a revisar las altas o compras de activo fijo. Entonces, ya que has revisado eso, ¿cuál es tu conclusión? ¿Las altas están razonables? ¿Las altas tienen documentación de respaldo? ¿Esas compras existen? ¿Las has observado? ¿Las has revisado? Tiene que haber una conclusión. Nunca dejen un procedimiento en un papel de trabajo sin conclusión. Si usted ha hecho la prueba de depreciación en su papel de trabajo, concluya pues, ¿el gasto de depreciación es razonable? Si usted ha verificado la evolución del patrimonio, movimiento en capital, resultados, reservas, concluya. ¿Cuál ha sido su conclusión sobre la evolución del patrimonio? Ese es un ejemplo, ¿no? O dos ya les he dado. Ahora, es muy importante que los procedimientos de auditoría, generalmente los auditores utilizan marcas de auditoría. Tradicionalmente, si fuera tu papel en lápiz, estas marcas se ponen de color rojo, con lápiz rojo, si fuera un papel manual, pero puedes usar en un Excel, en un Word, marcas de colores. Estas marcas de auditoría son símbolos que tampoco tienen una norma, una ley ni nada por el estilo, que el auditor simplemente en su consultora establece. Puede ser doble tilde, está en el libro los ejemplos, un asterisco, un signo de interrogación, una estrella. Las marcas de auditoría son símbolos que sirven para resumir o describir de manera muy breve qué se ha hecho. Se ha sumado, se ha restado, se ha cotejado con el mayor, se ha verificado la conciliación. Hay una serie de descripciones en la página que Belinda les va a decir en algún momento, porque ella domina el libro. Ahí están algunos ejemplos de marcas de auditoría. Se va a cortar esto, Nikki. En un segundo te vuelvo a mandar el link, ¿ok? Está bien, licenciado. Hola, ¿me escuchan? ¿Y pueden ver la pantalla? Sí, licenciado. Ok, gracias. Entonces decíamos que esta parte corresponde al cuerpo, al contenido del papel de trabajo. Ok, ¿cómo se clasifican los papeles de trabajo? Hay muchas clasificaciones. Aunque no crean, recuerdo que he explicado esto, pero me dicen que no. Bueno, pero está en mi cabecita que ya lo di la anterior semana. Los papeles de trabajo tienen varias formas de clasificar. En esta clase solo voy a mencionar la más común, la clasificación que se denomina por su uso o utilización. Les digo, tiene dos o tres formas de clasificar los papeles de trabajo, pero vamos a explicar la más común o la medida que un papel de trabajo se está clasificando por su uso, se denomina así por el aporte de información que proporcionan estos papeles de trabajo. En otras palabras, este aporte de información, o sea, me estoy refiriendo al contenido que tiene, a la información que tienen estos papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque pueden tener información de uso permanente, o sea, información que sirve para varios años, información que no se mueve, que no cambia, por eso dice de uso para varios ejercicios. Y por otra parte, solo pueden contener también información para el ejercicio corriente. ¿Qué quiere decir ejercicio corriente? El año que estás haciendo auditoría. Ese es ejercicio corriente. Entonces, por su uso va a variar por el aporte de información que proporcionan. Básicamente, en cuanto a información que no se mueve, permanente, o información que sí es dinámica, que correspondería al año que estamos haciendo auditoría.
¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con la parte de qué tipo de información están proporcionando. Generalmente, dice, los auditores utilizan dos. Generalmente, no dice siempre, no dice la ley, no dice la norma, pero generalmente se utilizan dos archivos de papeles de trabajo por cada empresa a la que le hagas auditoría. Y estos son el legajo permanente y los legajos, plural, legajos corrientes. Legajo permanente y legajos corrientes. ¿Ok? Entonces, en ese margen nos tenemos que manejar. ¿Qué es el legajo permanente? Como su nombre indica, la palabra permanente implica que en este legajo se va a adjuntar, se va a archivar información que puede ser útil para varios años. O sea, es información que no se mueve, no va a variar y puede ser útil esa información estática para auditar varios años. Por lo tanto, este legajo, el legajo quiere decir agrupación de papeles, ¿no? También en unas empresas se llama archivo, no se llama legajo, puede ser archivo de papeles de trabajo. Pero el legajo permanente, y vamos a usar ese término legajo, cumple los siguientes propósitos. Para empezar, el legajo permanente muestra un resumen de las políticas y la organización del cliente. Entonces ahí estarán los manuales, los reglamentos, el organigrama cambia año a año. ¿Ok? Va a mostrar un resumen de las políticas y organización del cliente. Conserva, además, como propósito número 2, conserva información y documentación que no sufre cambios, eliminando la necesidad de elaborar un legajo año por año. No, generalmente tenemos un permanente, un legajo. Si hubiera algún cambio grande de estructura, de manuales o contratos a largo plazo, recién actualizamos el permanente. Pero por lo general tiene información estática, como vamos a ver a continuación, el detalle de qué información se archiva. Pero básicamente tiene esos dos propósitos. Mostrar un resumen de las políticas y la organización del cliente, mostrar información y documentación que no sufre cambios rápidos, dinámicos. Por lo tanto, al ser permanente, elimina la necesidad de estar preparando un legajo permanente por año. No, es uno solo que dura para varios años. A eso se refiere. Los documentos que se archivan en este legajo podrían incluir, y aquí necesito que me ayude, vamos a ver si están los lagartijas. Joel Carlos Condori, ¿está? Joel, Sí, profe. por favor, prende tu cámara y lee con calma la pantalla, estimado amigo Joel. Ya te veo. Ya. Los documentos que se archivan en este legajo incluyen, eh, uno, acta de constitución del cliente, estatutos de la empresa, registros de la empresa en las instituciones pertinentes, CENAREC, CNS, gestora, SIN, GAM, Cámara de Comercio, etcétera. Plan de cuentas, manual de funciones y procedimientos, organigrama y contratos a largo plazo. Gracias, don Joel. Entonces, aquí, como ejemplo, se muestra que tu legajo permanente se va a munir de información que no cambia año tras año, de información que va a ser estática. Por ejemplo, el acta de constitución, ¿no ve? Esto no se mueve, excepto que haya un aumento de capital, tal vez. Los estatutos, ¿no? ¿Cuál es la estructura cuando han creado la empresa?
el directorio, la gerencia, etcétera. Todo eso se mueve o no se mueve cada año. Cuando creas una empresa, te inscribes en el SENAREC, Servicio Nacional de Registro de Comercio, la Caja Nacional de Salud, o la petrolera, o la universitaria, la gestora, ¿no? Donde están los aportes patronales y demás, tu número de NIT, tu registro en el Registro Nacional de Contribuyentes, antiguo padrón biométrico, el registro en las alcaldías, cámaras de comercio y otras instituciones, dependiendo del tipo de empresa que estés manejando. También le podemos adjuntar el plan de cuentas. El plan de cuentas es el listado de cuentas que usa la empresa, no cambia pues cada mes, ¿no ve? El manual de funciones, manual de procedimientos, reglamento interno, reglamento de créditos, reglamento de inventarios, reglamento de tesorería, toda esa documentación es permanente. El organigrama, ¿no? La estructura, la representación gráfica de la empresa debe estar en nuestro legajo permanente. Y cualquier otro contrato a largo plazo. ¿Qué se entiende largo plazo? Que tenga efecto a más de un año. Porque si son contratos a corto plazo, tiene que estar en el legajo corriente. No necesita, no amerita que esté en el legajo permanente. Bien, eso en cuanto al legajo permanente. Ya pasamos a hablar de los legajos corrientes. Esta palabra corriente se hace referencia a lo actual, a lo del año de auditoría. En estos legajos se archivan todos los papeles de trabajo realizados con información del año corriente. Año corriente quiere decir año al que corresponde la auditoría. Por lo tanto, si estamos haciendo auditoría al 31 de diciembre del 2024, incluirá nuestros papeles que hemos hecho entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2024, del año de auditoría. Podrías incluir en estos legajos corrientes los programas de trabajo. Un programa de trabajo o un programa de auditoría es una descripción del procedimiento, de las técnicas de auditoría que vas a utilizar para auditar una cuenta. Entonces tendrás un programa de trabajo para disponibilidades, un programa de trabajo para deuda tributaria, un programa de trabajo para ventas, qué sé yo. Un programa de trabajo, una descripción de los procedimientos y técnicas que vas a utilizar en la auditoría, o perdón, para hacer la auditoría de los diferentes rubros. A través de este programa y a través de las técnicas vas a obtener lo que es de incluir la planilla llave. La planilla llave también en otras empresas se llama hoja maestra u hoja matriz, que es un resumen, una especie de composición de las cuentas que se van a revisar, se adjunta en los legajos corrientes. Más adelante vamos a ver el ejemplo. Después de las planillas llave están las hojas de cálculo o hojas de detalle, donde se hace lo que hemos dicho, encabezado y cuerpo del papel de trabajo. Revisión de ventas, encabezado y todo lo que has revisado en ventas. Revisión de costo de ventas, encabezado y todo lo que has revisado de costo de ventas. Eso serían las hojas de cálculo para cada cuenta que el auditor ha decidido revisar. Recuerden que no revisa todo, sino aquellas que él considera de mayor importancia. Como son legajos corrientes, aquí se debe adjuntar copias de contratos de corto plazo, o sea, que tenga efecto solo en el año que estamos auditando, porque los de largo plazo tienen que estar en el legajo permanente. Podemos hacer trabajos de conciliaciones, adjuntar las respuestas a las confirmaciones. Recuerden las confirmaciones que enviamos a cuentas por cobrar, cuentas por pagar, a abogados, empresas relacionadas, etcétera. También podemos archivar los papeles preparados por el cliente. ¿Qué es un papel preparado por el cliente? Bueno, aquí se procede un poquito en lo que es un papel de trabajo. El papel de trabajo es la información que el auditor reúne en cuál papel está, en ese papel está la evidencia que ha obtenido. Por lo tanto, los papeles de trabajo, recuerden, su primer objetivo es respaldar la opinión.
a través de la evidencia que contienen. Entonces, el papel de trabajo, como les dije, puede ser una hoja Word, un Excel, una PDF, puedes guardarlo electrónicamente, puedes imprimirlo o hacer a mano. Puedes crear un papel de trabajo desde cero, o sea, tu obra y creación, auditor. Pero también, como leen en el último punto, hay un papel preparado por el cliente. O sea, son documentos, son hojas que el cliente ya ha hecho y sobre las cuales el auditor hace trabajo. O sea, no está creando el papel. Entonces, por eso se llama papel preparado por el cliente, sobre el cual el auditor puede hacer cálculos, análisis, etcétera. Por ejemplo, un contrato. Un contrato está escrito y ahí puedes resaltar el auditor plazos, objeto del contrato, partes intervinientes, montos, intereses, qué sé yo. Resalta anotaciones sobre un papel preparado por el cliente. Otro papel preparado por el cliente puede ser una planilla de sueldos, donde el auditor manualmente puede recalcular los montos, no necesita crear uno desde cero, o de cálculo de intereses, o depreciaciones, o declaraciones juradas, puede trabajar sobre las declaraciones juradas, o registros compras-ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los papeles pueden surgir creados por el auditor o creados por el cliente sobre los. Entre los legajos cocientes que pueden ser utilizados están, primero, el famoso legajo cociente propiamente dicho, ¿ok? El más común es este legajo cociente propiamente dicho. Le voy a pedir que me ayude a Julio César Díaz. ¿Está don Julio César? Por favor, con calmita lee la pantalla, estimado amigo, y prende tu cámara, por favor. Bueno, lea, por favor. Ok, gracias. Entonces, el legajo cociente propiamente dicho es aquel legajo donde vas a colocar los papeles de trabajo del análisis de las cuentas del año cociente. Entonces vas a presentar este legajo en orden. Vas a iniciar con el balance de sumas y saldos que te ha dado el cliente, lo vas a archivar y a partir de ahí vas a adjuntar tus papeles de trabajo de todo lo de las cuentas que hayas revisado del activo, todas las cuentas de pasivo, patrimonio, ingreso y gasto que hayas revisado. Entonces, va en ese orden, ¿me entienden? Ahí está, por ejemplo, en el activo la revisión de conciliaciones bancarias, el envío de confirmaciones en cuentas por cobrar, el pago de pasivo tributario, de deuda tributaria, IVA, IT, los pagos, la revisión de declaraciones juradas. En ese orden, primero cuentas de activo adjuntas, luego cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio, cuentas de ingreso y cuentas de gasto. Por eso se llama legajo propiamente dicho, porque va a archivar todas las pruebas, todos los procedimientos que tú hayas hecho del año de la auditoría. ¿Ok? Ahora, si recordamos, mientras tú hagas el trabajo, puedes encontrar, lo estoy retrocediendo, puedes encontrar esto en el papel de trabajo. Observaciones, hallazgos. Y también podrías identificar ajustes que hay que proponer. Eso está en el legajo cociente propiamente dicho. Por ejemplo, si tú estás revisando, no sé, inventar, por ejemplo, en el inventario has encontrado que los controles son deficientes en el almacén. No hay cámara de seguridad, cualquiera puede entrar al almacén, no hay un responsable. Cuando estés revisando inventarios,
cuando estés revisando inventarios, ahí tendrías que anotar tu hallazgo, ¿no? Durante nuestra revisión hemos visto, aquí dentro del activo, va a estar inventarios, hemos visto que no hay controles de acceso a los almacenes. Hemos verificado que cualquier persona puede acceder. Ok, lo anotas en tu papel de trabajo. Y digamos, en el tema del patrimonio, hemos revisado el patrimonio y nos hemos dado cuenta que había un aumento de capital en el mes de julio, digamos, pero que hasta diciembre no había sido contabilizado. Ah, entonces proponemos un ajuste, ¿no? Pondremos, no sé, los socios ABC en julio, aprobado con actas, aportaron, no sé, 100.000 bolivianos. Entonces yo propondré pues, mi ajuste, ¿no? Eso lo habían registrado como, no sé, habían cometido un error y lo han puesto como gasto. Ah, entonces propondré, pues no, esto aumenta el capital y tengo que proponer mis ajustes. Entonces, en este propiamente dicho, va a estar el encabezado y el cuerpo de todas las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto que yo haya revisado del año corriente, con las pruebas, con las técnicas, con todo lo que haya analizado. Y además debería de incluir si es que he encontrado hallazgos, o sea, observaciones de control interno y también ajustes. ¿Ok? Eso va a estar en el inventario, en cuentas por cobrar, en préstamos bancarios, en deuda laboral, etcétera. Va a estar separadito todo eso. Pero ustedes ven que ya este legajo de por sí va a ser ampuloso. Generalmente el socio y el gerente de auditoría toman decisiones de otro legajo, sobre otro legajo, sobre uno que se llama legajo resumen. Es otro legajo corriente, pero se denomina legajo resumen. Como su nombre indica, resume los hallazgos, las observaciones de control interno y cualquier otra observación identificada durante el trabajo de revisión o del trabajo de campo. ¿De dónde se alimenta este legajo resumen? De la información que tiene el legajo corriente propiamente dicho. ¿Ok? Y se utiliza este legajo resumen para que el socio y el gerente de auditoría evalúen la evidencia que se ha obtenido, se deriven en conclusiones y se pueda que se va a emitir en el informe. Entonces, ¿qué hace este legajo resumen? Empieza a recolectar, por ejemplo, los ajustes del activo que se han identificado. Lo pone en una planilla de ajustes. Los ajustes de pasivo, de patrimonio, de ingreso y gasto. Entonces, uno de sus contenidos o documentos importantes es el resumen de ajustes. Y luego empieza también a trasladar del legajo corriente propiamente dicho, aparte de los ajustes, traslada los hallazgos, las observaciones. Pero no solamente eso. Enseguida vamos a ver qué más tiene el legajo resumen. Pero lo importante es que el socio y el gerente de auditoría, con base en lo que diga el legajo resumen, que básicamente se alimenta del legajo corriente propiamente dicho, van a tomar una decisión sobre el tipo de opinión. Es importante que también se adjunten reuniones con el cliente que hayan hecho durante la auditoría, el equipo de auditoría y el cliente, las lecturas de actas de junta de directorio, actas de accionistas, contratos importantes, esos aspectos que pueden tener efecto en el informe. Por lo tanto, un legajo resumen puede incluir, para empezar, el memo de planificación. El memorando de planificación es un documento donde se identifican los riesgos, se determina la materialidad, se establecen los programas de auditoría, es un análisis de la empresa que vamos a auditar y los programas y procedimientos que vamos a hacer. Entonces hay que adjuntar ese memo de planificación, también lo que decía los hallazgos, ¿no? Que serían en este caso aspectos significativos identificados durante la auditoría para que se revise el socio y el gerente de auditoría. Podemos adjuntar el detalle de reuniones con la gerencia y accionistas. La carta de representación de la administración. Esto lo hemos visto en evidencia de auditoría. La carta de administración, carta de resguardo, carta de gerencia, es una carta que la empresa le dirige al auditor, donde la empresa, la gerencia, asume su responsabilidad sobre los estados financieros que nos ha entregado para auditar.
Esto es vital, lo reitero. Tú no entregas tu informe si no te dan carta de gerencia. ¿Por qué? Porque si te han dado un estado financiero con utilidad de 1 millón y eso es lo que has revisado, cuidado mañana aparezca el mismo estado financiero a otra fecha, pero con resultado de 5 millones. Al final, ¿cuál has revisado vos? Vos has revisado el que tenía 1 millón de resultado. Pero como no tienes carta de gerencia, te van a decir, no, usted se equivocó, auditor, era 5 millones el resultado. Entonces, antes, para evitar esos problemas, tú tienes que, antes de entregar tu informe de auditoría, dame la carta de gerencia. ¿Ok? En esa carta de gerencia, la gerencia admite sus responsabilidades sobre los estados financieros, tributarias, que todos los anexos tributarios han sido hechos, o sea, asume su responsabilidad. Esa carta tiene que estar en el legajo resumen. Y aquí es lo que decía, una planillita de ajustes. Todos los ajustes de los rubros de los estados financieros tienen que estar mencionados en el legajo resumen. Por lo tanto, para ir concluyendo, ya saben que es el legajo permanente y dentro de los legajos cocientes debo tener mínimo el legajo cociente propiamente dicho, donde analizo las cuentas de los estados financieros, y el legajo resumen que sirve para base para tomar la decisión sobre el tipo de opinión. Pero también no es prohibitivo, puede haber otros tipos de legajos según la necesidad, legajos cocientes. Por ejemplo, en un banco, yo voy a mandar cartas a los clientes, a cartera, una muestra voy a seleccionar de cartera y voy a enviar las cartas de confirmación. Eso me obliga la ASFI también. Entonces, como es ampuloso, esas cartas y respuestas, si es que me contestan, voy a armar otro legajito cociente, legajo cociente de confirmaciones de cartera. Ah, en un banco ya necesito otro legajo cociente. En una empresa industrial, voy a revisar todo lo que es inventarios, el listado de existencias al 31 de marzo, porque es industrial, etcétera. Voy a armar un legajo cociente solo de inventarios, del recuento físico. Y así, según la necesidad, el auditor puede aumentar más legajos cocientes, pero lo básico es que tiene que tener un legajo propiamente dicho, cociente, y un legajo resumen. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que esté despierto, que no esté viendo la tele o no esté whatsappeando, tiene alguna duda? ¿O no hay dudas? Todo claro, Listen, listo. Dicen quién, hable. yo, Alejandro, listen. Don Tengo una dudita. Alejandro, calle, prenda su cámara, don Ale. Listen, está cargando mi celular, pero tengo una dudita. Excusas, ¿cuál es su pregunta? ¿Los legajos corrientes se pueden hacer por mes o sí en un año? No, 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 no. Nosotros vamos una sola vez o máximo 2 veces, pero por el mismo año. En solo es un solo legajo. Y ahí puedes, si hay temas importantes en enero, en marzo o en julio, no importa, no se hace por mes, es uno solo por el año. Ya. Gracias, Lisa. Ok. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Dejamos de compartir. Bien. Queridos, mañana, ¿a qué hora digo que están los grupos que van a exponer mañana? ¿Está alguien? Sí, licenciado. ¿Belinda? Ok. Sí, licenciado. Mañana expone Kenia. NIA 620. Perfecto. ¿El otro grupo? Sí, Aquí licenciado, aquí. estamos, licenciado. ¿Qué va a exponer don Chávez? La NIA 550, partes vinculadas. Sea mejor que la exposición de hoy y que la exposición de ayer y que la exposición de la semana pasada. Por favor, jóvenes, tenían bastante tiempo. Nicky, ¿hay algún comentario más, algún chisme? ¿O directamente nos vemos mañana? No, licenciado. Ok, Nicky, nos vemos mañana entonces, jóvenes. Gracias por su asistencia, si es que han prestado atención, y si no, ni modales. Nos vemos mañana. Chao, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta Chao, luego, Nicky. Lice. Chao, chao. Hola, licenciado. Chao a todos.